Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Es copia dice? Es terrible, ¿ya? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con Gonzalo Banda, analista político, quien está viviendo en Londres en estos momentos. Gonzalo, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? En un artículo publicado en El Comercio, titulado Al fondo hay sitio, señalas textualmente: no estoy de acuerdo con la tesis de que una nueva elección produciría más de lo mismo. Una hipótesis arriesgada, ¿no es cierto?, que se sale un poco, digamos, de la corriente, porque claro, yo también creo que en unas nuevas elecciones probablemente no tendríamos más de lo mismo, sino de lo peor, ¿no? Nuevos nombres, pero gente, digamos, de la misma tesitura que la que tenemos actualmente en el Congreso. Pero ese no parece ser el tenor de tu frase. Tu frase parece un poquito más optimista. Explícala, por favor. Sí, lo que pasa es que creo que en el Perú, dada la dispersión de la oferta política, así como durante muchos años se ha creído que esa dispersión es mala y que solo permite que se maximicen las opciones de los candidatos antisistema, ¿no? Y hay una gran teoría política detrás de eso, ¿no? También creo, con la misma convicción, que ese panorama de, si quieres verlo, de azar de la política peruana, también abre oportunidad para que muchos emprendedores políticos, que no necesariamente están por la vía de tomar el poder para aprovecharse para sus propios intereses, puedan emprender una candidatura política, ¿no? Y ahí creo que sí ha habido un error por parte de muchas personas que han querido emprender algún proyecto político y han querido formar un solo frente único, estas candidaturas de frente único donde temían, pues no, es que si se presentan varias personas no vamos a lograr cuajar nada. Creo que eso también le ha hecho mucho daño, porque si algo ha demostrado, creo, la política peruana en los últimos años, es que da oportunidad a todos. O sea, tanto gente muy buena como gente muy, muy mala, ¿no? El hecho de que se abran las opciones y el espectro político también es una oportunidad para que se resetee la oferta política, ¿no? Y creo que muy difícilmente las condiciones de la elección 2021 se vayan a repetir, una elección que estás en medio de la pandemia, una grave crisis económica. Pero este es el Perú, Gonzalo. Esto es el Perú. Aquí puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Lo que tú dices, si no ha pasado antes, sino más bien lo que hemos tenido elección tras elección, lo que hemos recibido como cosecha política es cada elección es peor que la anterior. ¿Qué haría suponer que las próximas van a ser mejores que esta o que las anteriores o las que vinieron de más atrás? Yo creo que se puede mejorar la oferta política. Creo que hay muchas personas que en este momento están dudando de presentarse a las elecciones, ¿no? Tal vez conoces tú algunas, yo conozco otras, gente que está en ese momento de su vida que está dudando. Sí. Porque no hay una... ¿Por qué dudan? Porque creen que tú conoces y la que yo conozco. Porque claro, lo que hay es tan feo, por utilizar cualquier adjetivo, ¿no? Que dicen, es tan repelente la política actual que tú dices, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué voy a meter un pie en el fango? Pero también creo que esa es una oportunidad para que, metiendo el pie en el fango, las personas puedan tener una opción. O sea, no, yo discrepo de las opiniones de que cualquier persona que va a jugar con las reglas de juego que existen actualmente, necesariamente estás apostando a una muy mala candidatura. Puede que así sea, puede que haya un mal candidato o un peor candidato que Castillo en la próxima elección, pero también puede ser que, dada la dispersión,
y da la difusión de los medios de comunicación y los debates que son cada vez más mediáticos, y el escaso porcentaje que se necesita para pasar a segunda vuelta en el Perú, como lo ha demostrado la última elección, también tiene su oportunidad para que candidatos que hoy en día no tienen la simpatía aprovechen un momento, porque la elección peruana no es una elección, es muy interesante, cómo se hace un político en otras partes del mundo. En otras partes del mundo los políticos hacen carrera política, o sea, comienzan como alcaldes, gobernadores regionales, están 15, 20 años en el partido, luego apuestan para la candidatura presidencial, primero van al Senado, luego van a la presidencia de la República. En el Perú eso no sucede. En el Perú la carrera política... Tenemos un problema... Sí, te fuiste. ¿Tú me escuchabas, no? Ah, bueno. Sí te escuchaba. Te decía... congelado. Te decía que ese grado de informalidad también permitiría que en el Perú, dada esa dispersión, podría ser posible que bajo esa misma mirada también hubiese opciones para que gente que, como en el Perú no hay una carrera política de largo plazo, no la hay, no existe eso, no existe eso de que yo empiezo de consejero regional, luego paso al Parlamento y luego al Senado y luego postulo a la presidencia de la República, como sucede en muchos países. Creo que eso permite abrir las puertas a corto plazo a candidatos que tal vez ya no quieran hacer una larga carrera política, pero que por lo menos quieran tener un momento de su vida de servicio al país. Eso me parece una cuestión muy interesante de comenzar a apostar, porque creo que eso va en la línea de abrir un poco el escenario al realismo político, ¿no? Porque evidentemente, si es que se convocan elecciones en los próximos meses o antes de que llegue el 2026, creo que eso pues debe de encontrar a la sociedad civil más o menos preparada, ¿no? No podemos ser tan ingenuos de que cuando llegue el momento pues otra vez estemos preguntándonos ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Creo que las personas que en este momento, en la anterior elección, pensaron en postular y luego se retiraron, tal vez puedan hacer una apuesta por decir, ok, este sistema no es perfecto, ok, estos partidos políticos no son perfectos, pero dentro de todo, creo que hay una opción para postular, ¿no? Creo que el sistema político en el Perú es una tinca. Sí, claro. Mira el caso de Alberto Fujimori, el caso de Valentín Paniagua, mezclando buenos y malos, ¿no? Mira el caso de Sagasti, mira actualmente a Pedro Castillo. O sea, se encontraron con la elección. Se encontraron electoralmente de presidentes. Sí, electoralmente creo que sí premia a los que hacen por lo menos una buena campaña política. Eso creo que algo que caracteriza al Perú políticamente es el candidato que hace un buen cierre de primera vuelta es generalmente el candidato que logra capitalizar. Los candidatos que van liderando 8 o 10 meses difícilmente sobreviven en la política peruana, ¿no? Porque no pasa. O sea, no, hasta ahora mira lo que pasó con Forsyth y antes de Forsyth pasó con muchos otros. O sea, sí, entonces sí, me parece que es un argumento para tratar de pensar desde fuera digamos, de este escepticismo. Yo comparto el escepticismo porque creo que efectivamente mientras no hay un cambio de las reglas de fondo, es más probable que lo que tengamos es más de lo mismo. Pero también no es poco probable que si las personas que en este momento están frenadas de postular porque tienen miedo, porque si no, ¿cómo va a enfrentar un candidato que tiene millones de dólares, que tiene mucho poder? Yo no, digamos que eso creo que con la elección de Castillo queda claro que no necesariamente tener mucho dinero y mucho poder te garantiza ser presidente de la República, ¿no? Creo que hay algunas cosas que esa elección Fujimori, en la que Vargas Llosa en ese momento tenía todas las opciones para ser presidente, también es otro ejemplo, ¿no? Es un tipo que salió de la nada, con una campaña favorable por parte del gobierno de Alan García, que se metió en esas elecciones, metió en narizotas, le dio, digamos, este aventón a este candidato desconocido que apareció con su tractorcito, su eslogan de
honestidad, trabajo y no sé qué, y de pronto pasó a la segunda vuelta a la primera vuelta y en la segunda vuelta le ganó a Mario Vargas Llosa. Sí, Pero totalmente de acuerdo. Entonces yo sí percibo, siento que el sistema político se ha venido deteriorando de una manera bastante crítica eh, y aguda, a tal punto que todavía no hay un remedio, no hay una cura. Y lo estamos padeciendo en estos momentos, en una suerte de crisis permanente que no tiene cuándo acabar. Uh-huh. Sí, y que no va a acabar por lo menos en el corto plazo si es que no mejoran las reglas políticas que tenemos, ¿no? Sobre las reglas, Gonzalo, la propuesta de Sagasti, ¿no? Que es adelanto de elecciones más reformas políticas. ¿Te parece viable? No. No. A ver, tienes que convencer a los congresistas de aprobar una norma que va a ser lesiva contra sus propios intereses. Entonces, me parece que, no la ves. O sea, no en el corto plazo me cuesta creer que una norma así vaya a tener de verdad eso, ¿no? De verdad, ¿no? De verdad creo que es un problema que en el corto plazo yo no veo cómo los congresistas vayan a tener estímulos para votar por una propuesta como esa. La liberación de Fujimori, ¿qué impacto crees tú que va a tener en el ya enrarecido clima político, fuera de que se trata además de una bofetada a las víctimas, ¿no? Sí, en teoría debería movilizar más la calle y al activismo antifujimorista, pero no ha pasado como la fuerza que sucedió en el 2017, ¿no? Creo que la ciudadanía en general está bastante cansada, ¿no? Sobre todo la ciudadanía que se movilizaba, ¿no? En general, el deterioro de las condiciones políticas ha hecho que cualquier atisbo de reacción de la ciudadanía sea muy lánguido, ¿no? Entonces, si bien hubo una respuesta casi instintiva en su momento, me parece que no es la respuesta pues más conveniente, ¿no? Si uno en teoría esperaba la movilización antifujimorista de otros años, pues eso no lo hemos visto todavía. No. Entonces, es una cuestión que llama mucho la atención. Tal vez estamos entrando en otro momento en donde la sociedad peruana está internalizando de una manera distinta el caso Fujimori. Habrá que esperar las encuestas, ¿no? Habrá que esperar cómo el tema del indulto ahora criba a la sociedad peruana. Sospecho que no van a ser los porcentajes que se tenía hace algunos años. Creo que más allá de esa indignación que hay en algún ámbito de las víctimas que fueron, que sufrieron la persecución en la década del fujimorismo y por parte de algunas ONGs y intelectuales, gente que ha dicho algo sobre Fujimori, no ha permeado ese mensaje, no baja, o sea, no ha logrado descender al ámbito en el cual causa una indignación como la que ocurrió en el 2017, ¿no? O sea, y creo que en parte también es el agravamiento de las condiciones de salud de Fujimori, ¿no? O sea, todo tiene un poco que ver, ¿no? Pero no veo al presidente Castillo, por ejemplo, capitalizando una posición antifujimorista y llevándola hacia el extremo. Creo que sí podría perder capital político si, digamos, respalda, digamos, la versión de que sí es posible indultar a Alberto Fujimori, porque gran parte de su voto, aunque muchos no lo quieran reconocer, fue un voto antifujimorista, ¿no? Entonces, claro, verse sosteniendo ahora un indulto con el cual la mayoría de los votantes que terminaron decidiendo su suerte no está de acuerdo, pues no lo veo capitalizando eso, ¿no? En este momento.
¿Cuánto tiempo crees tú que le queda a Pedro Castillo? No, no, qué pregunta. O sea, creo que la gravedad de la descomposición del aparato público es muy alarmante. O sea, hemos visto y hemos enfrentado gobiernos corruptos, sí, el Perú ha tenido eso, pero el nivel de desmantelamiento de muchos ministerios que está llegando a niveles de disfuncionalidad de muchos sectores del aparato público es muy preocupante. Mira lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Mira lo que está sucediendo con la campaña de vacunación. En Petroperú claro, también. Mira lo que sucede en Petroperú. Pero fíjate en salud, donde van a vencer lotes de vacunas, donde se ha frenado el ritmo de vacunación que se venía, donde los expertos dicen cuando ya se alcanza un ritmo en la vacunación, si tú lo detienes y luego quieres volverlo a iniciar, te va a costar mucho tiempo. Entonces, yo creo finalmente que es pues un escenario bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que ese deterioro no puede pasar por alto, pues que estamos llegando a situaciones que en democracia serían insoportables. Ya, ¿no? pero eso que tú relatas está pasando, no es una cosa secreta, ¿no es cierto? Pero la oposición en el Congreso lo deja hacer a este gobierno. Sí. O sea, es increíble que por lo que tú mismo estás señalando, la ralentización de la vacunación, que ha bajado al 50%, es un frenazo en seco, eso, ¿no? En plena pandemia pones a un tipo del perfil de Hernán Condori y la oposición le da 30 días más para ver qué hacen con él, en vez de censurarlo en una. Sí. Lo que pasa es que hay ¿Cómo explicas esa desidia por parte de la oposición, entre comillas? Porque al final, oye, como que actuaran juntos el fujimorismo y el serronismo y el chotanismo, por decirlo de alguna forma. O sea, el asunto es que ha habido ya funcionarios del Congreso de la República o exfuncionarios del Congreso de la República o ex asesores del Congreso de la República que luego han terminado ocupando cargos dentro del gobierno. Entonces, más prueba que esa de que hay pues un trasvase y negociaciones entre intereses políticos de sectores que en teoría son la oposición al gobierno, pero que no la son realmente, porque en términos reales pasan a ocupar cargos dentro de la burocracia pública, te habla de que en términos prácticos algunos sectores de la oposición también están, digamos, gobernando con el presidente, ¿no? Entonces, en términos de credibilidad, pues eso no se sostiene, ¿no? O sea, no hay manera de pensar que el Congreso opositor, salvo algunos congresistas que sí tienen una postura de oposición incluso radical y que difícilmente ¿A quiénes rescatarías tú en el Congreso? ¿A qué te refieres? ¿A quiénes son los mejores congresistas? ¿No? En el sentido, o sea, claro, ¿quiénes son los mejores o los menos malos congresistas? Es que creo que en el balance siempre van a tener... Mira, yo prefiero congresistas que tengan ideas que hayan sostenido durante toda su vida y que las defiendan con esos principios. Por lo tanto, creo que preferiría congresistas que, no habiendo votado por ideas desenfrenadas o radicales, estén en el Congreso. En este Congreso hay algunos congresistas que han demostrado un ánimo así. Yo creo que, por ejemplo, la presidenta del Congreso no ha estado a la altura del cargo, porque cualquier opositor más o menos político hubiera capitalizado mucho mejor los errores del presidente Castillo. Gran parte de los fracasos de la oposición política se debe a que la presidenta del Congreso ha tenido un mal papel, ¿no? O sea, porque caen todos los clichés, pues, que puede tener un político de oposición a un gobierno como Castillo, ¿no? Una persona totalmente a veces desconectada de los asuntos comunes, totalmente enajenada.
¿Ah? Así es. Entonces, creo que es muy Además, difícil. con incongruencias, se ha tomado foto con Cerrón, se ha tomado foto después con Puca, ¿no? Con Sí, Bellido. sí. Claro, es que ese tipo de incongruencias es parte cotidiana de nuestro panorama político y creo que ellos lo entienden como una cuestión que no tiene ningún repudio ciudadano, pero se equivocan. O sea, el Congreso de la República tiene mucha más desaprobación que el presidente de la República. Así es. Entonces, es un escenario trágico. ¿Sabes por qué? Porque si incluso llegamos al momento en el cual la crisis llega a escalar a tal punto que pues alcanza también un escenario de transición política, ¿qué político va a liderar esa transición? Pues, o sea, creo que la oposición al gobierno de Castillo también debería ser responsable de la próxima mesa directiva, ¿no? ¿A quién van a elegir como próximo presidente del Congreso? ¿No? Porque si eso es así, o sea, tendrían que preparar mejor a una persona que por lo menos entienda algún mínimo de comunicación política y entienda que su papel no está simplemente en ser un defensor radical de una caricatura de la oposición de la derecha peruana. Pese a que no me has respondido la pregunta de cuánto va a durar Castillo, la foto actual, la foto actual es espantosa, ¿no? Hemos tenido 5 presidentes en 5 años, una derecha más conservadora, más bruta y más achorada que nunca, una izquierda huérfana de ideas y de cuadros, un centro que está total y absolutamente abandonado, un presidente inimputable, chicha, caótico, catastrófico. Así las cosas, ¿cómo resetear al Perú, para usar tu palabra que me ha gustado? ¿Cómo resetear al Perú? Una de las cosas que pasa, pues efectivamente, cuando los momentos políticos se acercan a su hora más oscura, es que eso permite que algunos actores políticos que han estado un poco invisibilizados por la opinión pública tengan algún papel. Entonces sí creo que hay personas que pueden liderar algún tipo de transición política, aunque en este momento no estén en política. Creo que hay muchas iniciativas, ¿no? Y yo personalmente conocí muchas iniciativas para coordinar esfuerzos por tratar de recoger talento y personas que quieran postular a política y que quieran estar dentro de partidos políticos. Me acuerdo de haber Hablando participado. de un escenario ex post, ¿no? Que vienen nuevas elecciones, claro. Pero ¿qué cosa crees tú que va a pasar en los próximos tiempos? ¿Ah? Bueno, sí creo que se va a debilitar. El gobierno sí se va a debilitar. Porque en verdad todas las señales que te está dando el gobierno son señales inequívocas de que detrás hay intereses, que detrás hay pues corrupción. Eso que demoraba mucho tiempo en otros gobiernos en salir, en este gobierno ha demorado meses. Entonces no es real sostener que eso sea sostenible en el largo plazo, porque las investigaciones fiscales, porque los testigos, porque los proveedores del Estado, porque todas las personas que están siendo investigadas en algún momento van a tener que hablar. Entonces, en el corto plazo, tal vez el presidente pueda sobrevivir asegurándose algún tipo de negociación en el Congreso, pero en el mediano plazo, tal vez esta nueva acusación, este nuevo proceso de vacancia, luego no vaya a tener resultado, pero va a haber otro y va a haber otro y seguramente habrá otro testigo protegido que hablará y en su momento el presidente va a enfrentar seguramente un camino por el que sus antecesores ya transitaron. ¿No? O sea, lo más probable es que... Tú intuyes que la caída de Castillo va a ser porque va a terminar salpicado de corrupción. Sí, yo creo que más que ahí eso... va a ir la cosa. Sí, y va a tener que ser un caso, ¿sabes qué? Que sea ahí un poco más estridente, ¿no? O sea, creo que estos casos, hay un momento, la política peruana siempre, cuando ha tenido que
que apelar a estos momentos en los cuales se encuentra una salida alternativa, siempre hay algo emblemático que la marca, ¿no? O sea, porque lo que tenía PPK... Hay un hito, siempre pasa Claro, algo siempre pasa algo que gatilla, que digamos, ya gatilla todo. lo Sí, inevitable, digamos, ¿no? sí, sí. En el caso de PPK y en el caso de Vizcarra, tuvieron sus momentos que gatillaron esto. Creo que en el caso de PPK no hubiera ocurrido si él hubiera tenido por lo menos la bancada que tiene Castillo, ¿no? Si una cosa es tener 17 congresistas, otra cosa es tener 30 y pico, ¿sí? O sea, creo que eso lo blinda a Castillo, pero dada la acumulación de cosas que están sucediendo, un gobierno que cuando comienza a darse cuenta de eso, en lugar de enmendar la plana, ¿no? O sea, saca a un ministro en un ministerio como el Ministerio de Transportes, y en lugar de nombrar a una persona que en teoría pueda mejorar la gestión, sino nombra a una persona que estaba en el entorno del anterior ministro para proteger a las acusaciones o para proteger a las personas que estaban allí, eso te hace pensar que en algún momento va a seguir cometiendo esos errores y ese acúmulo de errores va a acumular una olla de presión que va a terminar explotando. O sea, no hay que ser muy sabio para pensar eso. O sea, en algún momento esa descomposición va a ser de tal nivel que va a terminar salpicando al entorno del presidente de la República y allí seguramente se va a quedar sin los votos que lo defendían. Para ir terminando esta conversación, Gonzalo, Keiko Fujimori, ¿crees tú que tendrá vida más allá de la última elección, de su última segunda vuelta? El fujimorismo como tal va a tener un espacio en la política peruana. Keiko. Sí. Keiko como candidata y eventual presidenta de la República. ¿La ves? O sea, en el Perú nunca se puede descartar nada. Es verdad, pero Keiko ya tuvo 3 oportunidades en que estuvo a punto y no logró hacerlo. Creo que la derecha política, cuando vea que haya que apostar por algún candidato, Keiko ya no va a ser su opción, porque creo que en la última elección mucha parte de la izquierda, incluso Fujimorista, se dio cuenta que Keiko no le ganaba. Si no le puede ganar un candidato como Castillo, que hizo una pésima campaña de segunda vuelta, pues no le ganaría a nadie. Entonces yo creo que ella va a querer seguramente continuar, ¿no? No la veo dejando la política porque parece, dentro de todo es una política joven, pero no veo a esa derecha que se organice, que ahora está en las marchas de la vacancia, ¿no? Esa derecha liderada por Fernán Altuve, y por otras personas. No la veo a esa parte de la derecha diciendo otra vez vamos a confiar en Keiko. No, o sea, no. Esa derecha ahora también tiene un nuevo rostro, que es López Aliaga. Y tendrá otros que eventualmente también aparecerán, lo cual complica más el escenario de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, en un sentido, Keiko creo intentó posicionarse con estas alianzas con Vox, tratando de decir, yo soy la candidata de la derecha, pero bueno, o sea, creo que finalmente el hecho de que no aparezca en las marchas y de que ella misma haya demostrado de que no ha podido con un candidato de tan poca performance como Castillo, pues va a hacer que hasta incluso en un razonamiento meramente económico, ¿no? Quienes ponían las espaldas antes, pues ahora pues no apuesten por Keiko, ¿no? Pero sería una apuesta... Sí, termina tu frase. Bueno, no, sería una apuesta que creo que hasta económicamente sería un poco irrazonable. Verónica Mendoza, ¿no? Que se asoció a este gobierno, sigue asociada a este gobierno. ¿Tiene opción luego del desastre de Pedro Castillo? O sea, en el corto plazo, no, en el corto plazo le va a pasar mucha factura, porque además tenemos que entender que el votante de Verónica Mendoza era un votante limeño, progresista, ¿no? Creo que muchas personas que votaron por Verónica Mendoza en el 2016 seguramente están en este momento muy desilusionadas por lo que significó y ha significado esta especie de ojeriza, de respaldar cosas que son irrazonables, ¿no? Pero también la política peruana tiene muy mala memoria, de nuevo, o sea, es verdad. En este país, pues,
han pasado cosas que podrían no parecer, ¿no? O sea, y dentro de todo, de nuevo, el mismo escenario de dispersión política, ese mismo escenario que permite que candidatos que no tenían ninguna chance tengan algún tipo de chance, pues puede terminar premiando a una propuesta como la de Verónica Mendoza. Difícilmente en una próxima elección, sí, pero también es una persona joven que está con todo tratando de construir un partido político. Digamos que es lo más parecido que tiene a la izquierda progresista, pero está muy atada digamos, a nudos ideológicos de los cuales no ha sabido desprenderse con pragmatismo. Entonces, creo que eso le hace tener muchos anticuerpos, ¿no? Hay muchas personas que odian más a Verónica Mendoza en el Perú que a Pedro Castillo en este momento. Es verdad. Lo cual te hace pensar que pues Verónica Mendoza tendría incluso mayor resistencia en muchos de los votantes que el mismo Pedro Castillo, lo cual a mí me parece que ya pues sería un reflejo de que por ahora una opción política que tenga como norte el proyecto de Mendoza en el corto plazo no tendría opción, ¿no? ¿Qué crees tú que va a Salvo que pasar hay con el centro político? Bueno, el centro político cometió varios errores, ¿no? El centro político en la campaña pasada entró en una disputa estéril, ¿no? Con Verónica Mendoza, ¿no? O sea, era una batalla campal que solo sucedía en Twitter. Y esa ojeriza de tratar de hacer política desde las élites limeñas y desde lo que algún tipo de progresía limeña pensara. Esa manera de hacer política del centro político dilapidó todo su capital político, ¿no? O sea, porque no apostaron por hacer propuestas políticas regionales, sus candidatos en regiones eran bien poco consistentes, ni siquiera hubo un buen scouting, diremos, en regiones para tratar de colocar algún candidato más o menos potable, ¿no? Entonces el centro político estuvo muy desconectado del Perú, ¿no? O sea, la propuesta del Partido Morado, que fue la que encarnó, digamos, al centro político, pero también las otras propuestas que podrían asomar en el largo plazo. O sea, el centro político como tal está sufriendo una recesión no solo en el Perú, sino en todo el mundo. No es un buen momento para ser moderado, ¿no? El mundo no anda para discursos moderados, sino mira lo que está pasando en Rusia, la elección en Estados Unidos, lo que ha sucedido aquí en el Reino Unido. No parece ser momento, ¿no? En Polonia, en Hungría, ¿no? No parece ser el momento de los moderados. Seguramente no lo es, pero eso es un momento, ¿no? Son olas cíclicas. En algún momento también la sociedad va a tener que enfrentar la dicotomía de que no puede vivir pues todo el tiempo enfrentado entre una posición extrema derecha, una posición extrema de izquierda. En algún momento esa transición se va a producir. No creo que sea en el corto plazo, porque los estímulos que hay en todo el mundo en este momento producen otro tipo de tensiones, pero llegará el momento, ¿no? Ahora, en el Perú, para que el centro tenga vocación y tenga alguna oportunidad, tiene que ser descentralizador, tiene que ser vorazmente, digamos, tener una propuesta que pueda contestar popularmente en las zonas más pobres del Perú, ¿no? Si no, se volverá pues un discurso de café en Barranco y no tendrá ningún tipo de credibilidad. Ahora sí, pregunta finalísima, Gonzalo, con esta nos vamos. ¿La regionalización de Toledo tiene que ser replanteada? Porque lo que hemos visto hasta el momento son gobiernos regionales, casi todos salpicados por la rapiña y por la corrupción. O sea, yo creo que el tema es muy complejo, pero sí creo que más que repensarla, hay que retomarla. Es una reforma que se hizo en su momento, en el 2002, se hizo un referéndum en el 2005, se creyó que después de ese referéndum no había que hacer ningún esfuerzo político más para convencer de una macro o unión regional en ese referéndum, y se pasó a un proceso ya de determinación de transferencias. No se logró nunca concretar la regionalización fiscal, ¿no? La descentralización fiscal anhelada.
Es un proceso muy incompleto, es un proceso que está, digamos, boicoteado porque cuando se hizo más por una presión política que con un diseño técnico. En el fondo, las regiones del Perú están completamente desconectadas de procesos funcionales porque las burocracias en los gobiernos regionales pues no tienen líneas de carrera, no tienen sueldos que sean competitivos, los movimientos regionales, si bien intentan competir por una arena política, creo que tienen muchos problemas al momento de gestionar el capital político que tienen. En el fondo es una reforma que requiere ser repensada muy bien porque eh, como tú lo has dicho, pues los resultados no son los óptimos. Creo que una de las cosas que más nos ha Son podido frustrantes. reflejar eso es el COVID, ¿no? El manejo de la pandemia ha sido caótico en casi todas las regiones del Perú, salvo algunos casos exitosos como Cusco, Tacna, tal vez, pero en el resto de regiones no. Entonces sí vale la pena reformarlo o retomar el proceso de regionalización, de descentralización, pero sospecho que los ánimos de la política nacional no van por ahí, ¿no? No, Tal pues. vez la descentralización sea la prioridad número 50 dentro de este Así momento. es, nadie está pensando en los problemas medulares de este país, Gonzalo. Nadie. Eso es una cosa muy interesante, Pedro. En medio de todo, como la descomposición y el enfrentamiento, nos tiene metidos en esta especie de discusión visceral por las minucias, por la menudencia política. Pues los grandes temas del Perú están postergados, Ausentes. ¿no? La visión, no, Ausentes nada. totalmente. ¿Dónde quieren llevar el Perú de acá 30 años? No les interesa, en lo más mínimo. La discusión política no va por ahí. La discusión política está metida en si van a vacar al presidente, si van a disolver el Congreso, si va a sobrevivir tal ministro. Ese es el nivel de descomposición al que hemos llegado, ¿no? Si la política no comienza a discutir qué queremos los peruanos de acá a unos años, pues es una cosa que es insostenible. Bueno, con esa reflexión final nos despedimos, mi querido Gonzalo. Una suerte y buen viento por allá en Londres y hasta una siguiente oportunidad. No, gracias a ti. Para tocar esos temas u otros. U otros. Gracias, Gonzalo. Fue Gonzalo Banda desde Londres, analista político. Que tengan un lindo día. Chao.